Can Yaman y su misterioso silencio sobre el estilo de Demet Özdemir. ¿Qué se esconde detrás de esta falta de comentarios? Prepárense para el salseo porque hoy vamos a destapar la olla. Sí, lo han oído bien. Mientras que a todos nos encanta ver a nuestras parejas favoritas comentando cada detalle de sus vidas, Can Yaman ha decidido mantenerse en un discreto segundo plano cuando se trata de la moda de su ex, Demet Özdemir. Y créanme, esto no es casualidad. A ver, que si fuera una pareja normal, pues vale. Pero estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir, dos de los nombres que más revuelo causan en el panorama turco y mundial. El salseo está servido. Seamos honestos, la relación entre Can y Demet fue un torbellino. Se rumoreó muchísimo, se les vio juntos y luego y boom. Distancia. Pero el público, como siempre, no olvida. Y ahora, cada vez que Demet sube una foto luciendo un look espectacular, o arriesgado, o simplemente distinto, los ojos se vuelven hacia Can. ¿Y el que dice seguro que tiene una opinión?, se preguntan todos. Pero él, nada de nada. Ni un me gusta, ni un comentario sutil. Cero. Y aquí es donde empieza lo interesante. ¿Por qué este silencio tan rotundo? Para mí hay varias posibilidades, y todas son jugosas. Primero está la opción de la soberbia o el indiferencia calculada. Quizás Can Yaman, ahora que está triunfando a nivel internacional con proyectos en Italia, piensa que opinar del estilo de Demet es rebajarse, ¿me entienden? Como si estuviera ya en otra liga, y no quisiera mezclarse con los asuntos de su pasado. Una estrategia para proyectar una imagen más madura, más profesional, y quizás, para evitar malentendidos o alimentar más rumores sobre una posible reconciliación. Es decir, yo ya estoy en Hollywood, no me pidan que comente la ropa de mi ex. Luego está la opción de la prudencia. Piénsenlo. Si comenta algo positivo dirán, uy, todavía la extraña. Si comenta algo negativo, qué mala persona, no apoya a su ex. Está atrapado. Cualquier palabra suya podría ser malinterpretada y generar un tsunami de especulaciones que él, probablemente, no quiere. Así que el silencio es su mejor arma defensiva. Es como decir, no me meto en líos, dejadme en paz. Y aquí viene mi sospecha principal, la que más salseo me da. ¿Y si el silencio de Can Yaman es en realidad una forma de respeto hacia la nueva vida de Demet? Ambos han seguido caminos separados, y quizás él entiende perfectamente que ella tiene su propio estilo, su propia evolución, y que él no tiene por qué ser el juez ni parte. Es un gesto de madurez, sí, pero también puede ser una señal de que, a pesar de todo, se guardan un respeto mutuo. Ojo, esto no quita que internamente tenga su opinión, pero la guarda muy bien. Otro punto a considerar es el factor misterio. En el mundo del espectáculo, el misterio vende. Al no opinar, Can Yaman se mantiene en el foco, genera intriga. La gente se pregunta qué piensa, y esa pregunta mantiene viva la llama del interés sobre él y sobre su antigua relación. Es un juego psicológico, un tic-tac constante que alimenta las conversaciones. Y claro, podemos olvidar la posibilidad de que simplemente le dé igual. Aunque esto me suena un poco a cuento chino, nunca se sabe. Quizás ya ha pasado página de verdad y simplemente no le interesa lo que su ex se ponga. Pero conociendo el poder de la prensa rosa y el fandom, es difícil que un silencio así pase desapercibido. Lo que yo creo que está pasando es una mezcla de todo esto. Can es consciente del revuelo que causa, utiliza el silencio de forma estratégica para no meterse en líos, y quizás, solo quizás, hay un ápice de respeto o incluso de nostalgia guardada. Pero la verdad, solo la saben ellos dos. Así que, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que el silencio de Can Yaman es una señal de indiferencia, de respeto, o simplemente una estrategia para mantenernos enganchados al salseo? Dejen sus teorías abajo en los comentarios.